que nos caracterizan es grave, hermanos. Amén. Hay naciones en el mundo que tienen una identidad. Hasta en nuestro mismo país hay provincias que tienen una identidad, que usted llega y se encuentra con alguien que es de ese lugar y usted se da cuenta, ese es bien, y se identifica con su provincia. Por su forma de ser, por su forma de hablar, porque ama su lugar. Si está lejos, extraña. Aún de lejos, él sigue su comida, la olfatea, y eso es tal cosa. Se acuerda de su tierra, se identifica. Puede ser del campo y viene para la ciudad, pero su identidad no la cambia. Hubo un trabajo, el enemigo trabaja de esa manera y siempre intentó tratar de sacarle la identidad al pueblo de Dios y que cambie. Sabía que no iba a poder con la primera generación, y en la primera deportación que hubo, el pueblo de Dios fue sacado de su tierra y lo fueron llevados a otro lugar en cautiverio. ¿Cuál era la idea del enemigo? La idea del enemigo era: vamos a tratar de que ellos cambien, que ellos se olviden de Dios, que ellos dejen sus costumbres, que ellos dejen lo que les enseñaron. Con la primera generación parece no podían, pero ¿qué pasa? En ese lugar iban a nacerles hijos, y los hijos ya nacían en otro ambiente, los hijos ya iban a aprender otro vocabulario, los hijos iban a tener otras costumbres, y desde ahí empezó a trabajar, y el pueblo se empezó a mezclar y a hacer parentesco con otros lugares que Dios no le había mandado que se casaran. Aleluya. De ahí salieron los que después llamaron los samaritanos. Los samaritanos eran tenidos en poco porque ellos se habían casado con mujeres de otras naciones y eran tenidos como los que habían contaminado el pueblo del Señor. Y en la segunda deportación los que fueron llevados fue el reino o la parte sur, que era Judá. Judá fue llevado a aquel lugar junto con todos estos muchachos que nosotros leímos. Fueron llevados a Babilonia, y allá comenzó el proceso también del cambio, de sacarle de alguna manera la identidad en la que ellos habían sido formados, la identidad que ellos tenían, la ideología, la enseñanza, de alguna manera arrancarle, sacársela. Si usted hoy se iría de nuestra nación, se iría a Estados Unidos, para poner un ejemplo, usted iría y tal vez todavía usted mantiene el mate que toma, usted le gustaría todavía el asado, algunas comidas típicas de nuestra región, pero allá le nacen hijos y el hijo ya va a hacerle más fácil aprender el idioma, ya va a ir allá a la escuela de aquel país, ya va a tener facilidad para otras cosas, va a conocer otro tipo de comida, y mamá le trata de acordarte, nosotros vinimos de allá, nuestras raíces están allá. Y tal vez la primera generación todavía va a viajar y se va a acordar los abuelos y algo va a tirar, pero siguen naciendo y sigan pasando generación, y parece que ya se va a hacer más difícil mantener esa ideología, esa identidad. Amén. De alguna u otra manera, el enemigo de nuestra alma también busca tratar de robar la identidad del cristiano, atacando, haciendo sus artimañas, tratando de alguna manera robar las bendiciones que Dios tiene para los hogares cristianos, las bendiciones que Dios tiene en su palabra, para aquellos que le buscan. Papá y mamá enseñan, llevan el trabajo, comienza desde el hogar siempre. Amén. Y tratan de transmitir la palabra. Miren qué tan importante era que Dios dijo: le repetirás a tus hijos esta palabra, le repetirás cuando se levanten, le vas a repetir cuando se van a acostar, se le hablarás de ella andando en el camino, le hablarás de ella en todo tiempo, lo pondrás como frontales en los postes de tu casa, en las paredes que ustedes tengan, estará en tu frente. Dios quería que el pueblo se identifique con la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. También
En este tiempo es llevado a otra región, a otro lugar, y ahora lo arrancan a él de la familia, lo arrancan de su papá, lo arranca de su mamá, lo arranca del entorno que él tenía y en donde él había crecido. Eran hombres que estaban siendo preparados, eran hombres nobles. La Biblia dice que no llevaron a cualquiera, eligieron a quienes no tenían tacha, que no tenían problemas. Eran hombres que ellos mismos se encargaron de clasificarlos. Y dice la palabra del Señor que comenzó un trabajo. Apenas llegaron, el eunuco dijo: no se van a llamar más por el nombre que ustedes le dieron sus padres. Ahora ustedes se van a llamar así, así. Y cuando usted lee los significados que le dieron, eran todos nombres de los dioses paganos que tenían los babilonios. Cambiar la identidad. Pero ahí encontramos aquel pasaje que dice la palabra del Señor: pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amén. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es como quien dice: no, yo me voy a parar firme. Lo que yo recibí, lo que a mí me enseñaron, yo no lo quiero perder, esto es bueno. Yo no voy a dejar que lo de afuera entre de alguna manera. No, empezó a cerrar puertas en su vida. Y lo que cerró fue su corazón para que no se contamine con lo que él iba ahora a ver. Ahora él tenía libertad para escoger. Ahí no estaba el papá para decirle: Daniel, eso no te conviene. Ahí no estaba la mamá para decirle: Daniel, eso yo no es lo que te enseñé, no escojas eso. Daniel ahora dependía de su firmeza con Dios, de su relación con Dios. Y él propone en su corazón no contaminarse. Él tenía todo servido en una mesa con la comida del rey. Todos los días venía lo que comía el rey. El rey no comía cualquier cosa. El rey tenía lo mejor de lo mejor cada día. La mejor cosecha, el mejor vino, la mejor comida. Todos los días cambiaba. Lo que deseaba el rey para ellos mismos era lo mismo. Para otros era un privilegio grande. Mas para Daniel, junto con sus compañeros, Daniel fue influyente en sus compañeros. Nosotros vamos a guardarnos. Nosotros no nos vamos a olvidar de dónde nosotros venimos. No vamos a olvidar lo que nuestros padres nos enseñaron. Vamos a guardarnos. Acá no está quien para controlarnos. Pero ahora sabemos que el Dios del cielo, el Dios de Israel, Él no tiene lugar donde solamente está por ahí. Él gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Él está con nosotros acá también. ¿Qué les parece, muchachos, si nos guardamos para Dios? Y la Biblia nos cuenta que fue así. Nosotros comenzamos a valorar en el crecimiento, en la etapa que vamos pasando. Ayer decíamos que la adolescencia dura más o menos entre 5 y 6 años. Pero en esas etapas que vamos pasando, cambios de todo tipo, como hablaba el pastor, ahí está el Señor para sostenernos. Ahí está el Señor para ayudarnos. Cuando parece que hay un problema que es tan grande que no se va a resolver de ninguna manera, no hay salida, el Señor está ahí tomándonos de la mano derecha, ayudándonos, guiándonos, sosteniéndonos. En esas etapas que pasaron aquellos muchachos, el enemigo intentó por toda forma, por todo lado, pero no encontró lugar, porque ellos se propusieron en su corazón no contaminarse. Queridos adolescentes, hermanos, hermanas, les cuento así parte de mi testimonio. Cuando llegó cierta edad, llegó también las luchas, la rebeldía y todas esas cosas que vienen. Y mis padres lucharon conmigo también. Les tocó batallar toda esa parte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y conocí lo que fue el mundo. Había luces que se prendían y me llamaban la atención a ver qué había allá. Aparentaba una libertad. Aparentaba un todo para mí. Pero allá experimenté que lejos de Dios no hay nada.
Allá experimenté que lejos de la presencia del Señor, lo que quiere el enemigo, porque Él dice, la palabra dice así, que el diablo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas Cristo ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Un día, estando dentro de un boliche, en una bailanta, cuando yo era niño, tenía unos 11, 10 años, en Pilar se hizo un congreso de niños y la maestra de cada anexo tenía que elegir un niño para que llevara un mensaje, una palabra. Y me tocó a mí hablar una palabra porque era hijo de la maestra justo. Y me mandaron al frente y la maestra me explicó un montón de veces el pasaje. Y era la parábola de aquella mujer que tenía 10 dracmas, 10 monedas. Y pierde una. Y dice la parábola que agarra la escoba, prende una lámpara y comienza a barrer la casa. Y hasta que no la encuentra no para. Y yo estaba perdido en ese boliche, en ese lugar, en medio de la oscuridad, en medio de todo ese ruido. Y yo escuché clarito en esa noche que alguien me habló en el oído y me dictó esa parábola. Yo ya no me acordaba, pero alguien me la dijo así: oh, qué mujer que teniendo 10 dracmas, y si perdiera una, no enciende una lámpara y barre la casa. Y cuando la haya, reúne a sus amigas y a sus vecinas y le dice: gozado y alegrado conmigo, porque he hallado la dracma que se había perdido. Y termina diciendo: os digo que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente, ¿no? Parece que la música se terminó, quedó en silencio y se escuchaba un shh. Y yo dije: esa es la escoba de Dios que me está buscando. Parece que no, pero la palabra queda grabada en nuestros corazones. El enemigo querrá borrarte la identidad de Dios, pero la palabra entra, trabaja, es la espada de doble filo que corta los males, que llega en el momento justo y nos trae vida, eficacia a nuestra vida. Estuve un tiempo, entré en la escuela de suboficiales del ejército. Eso me sirvió como una enseñanza para mí. Mientras estaba con mis papás, ni quería estar con mis papás. Pero estuve un añito internado ahí, sin salir a ningún lado. El día que me tocó Franco, un día viernes, ¿usted creía que yo quería ir a ver a mis amigos? Quería ir allá donde estaban mis compinches. No. En mi corazón yo ahí aprendí, Dios permitió eso, yo creo Dios permitió eso. Pero para que yo aprendiera a valorar a mamá y a papá. Yo lo que quería era, parece que el colectivo no llegaba más a casa. Quería bajarme y salir corriendo. Yo quería, lo que quería era llegar y ver el rostro de mi papá. Lo que quería era ver el rostro de mi mamá. Sentarme y que me cuente algo y contarle lo que me estaba pasando. Yo quería abrazar a mi mamá, a mi papá. Aprendí allá donde no estaba papá y mamá. Donde ahora el que no quería hacer la cama tuvo que aprender a doblar bien la sabanita, a poner la almohada donde va, a doblar la frazada. Tuve que aprender a coser el velcro para poner el grado que yo tenía. Me enseñaron a vestirme, me enseñaron a bañarme, me enseñaron. El que antes no obedecía para nada, aprendió a barrer, aprendió a limpiar, aprendió todas esas cosas. Dios sabe cómo trabajar con nosotros, jóvenes, adolescentes. Y en los procesos que Él nos mete, ahí está Dios también con nosotros. Ahí está el Señor para enseñarnos. Ahí está el Señor para capacitarnos. Porque la palabra que leía el pastor allá en Eclesiastés dice bien claro: porque la juventud y la adolescencia son vanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que se termina, que pasa. Las luchas que estás pasando ahora en la adolescencia, las cosas que a veces ni nosotros nos entendemos, de por qué estamos enojados, de por qué estamos tristes,
de por qué estamos emburrados. No sabemos ni nosotros por qué. Hoy nos levantamos con el pie izquierdo. Eso se termina. Viene el tiempo de la victoria. Viene el tiempo donde Dios nos ayuda a superar las etapas. Porque Dios va abriendo un panorama diferente para nosotros. Se empiezan a cumplir los planes y los propósitos de Dios con nuestra vida. A Daniel lo trataron de frenar. Le trataron de sacar de toda forma, buscaron la manera. Vieron que Daniel empezaba a crecer y a crecer y a crecer. Y dijeron, vamos a parar a Daniel. Este ya está marcando demasiado. Vamos a atacarlo por acá y no pudieron. Vamos a atacarlo por allá, no pudieron. Cuando Dios quiere ponerte en alto, no hay quien pueda ponerse en el camino que Dios trazó para usted. Si Dios es el que pone ahí, nadie te va a poder bajar. Daniel estaba en esa posición y el rey dijo, y lo voy a poner más alto todavía. Dijeron, no, Daniel no. Encima es extranjero. Dice la palabra que aquel varón se iba y oraba 3 veces al día. Se encomendaba cuando salía en la mañana. Tenía un momento a la mitad del día y por la noche otra vez estaba en la presencia del Señor. Le quisieron robar la identidad, pero no pudieron. Él abría la ventana y calculaba para dónde estaba su ciudad, su Jerusalén. Él miraba, calculaba, allá está el templo. Allá se arrodillaba y comenzaba a clamar a Dios. Él se seguía identificando con el Dios de Israel, con Jehová, Dios de los ejércitos, el que tenía poder para sacarlos de la esclavitud en la que estaban. Siguió sirviendo a Dios. Lo tiraron a la fosa de los leones, pero aún en la fosa de los leones él seguía orando, él seguía clamando. Yo entiendo que él apuntó, más o menos calculó, ¿dónde está Jerusalén? Acá para allá. Y ahí en la cueva, tirado de rodillas, Señor, tú sigues siendo el mismo. Señor, tú tienes poder para tapar la boca a estos leones. Señor, ayúdame. Y ahí mandó su ángel, le tapó la boca a los leones. Cuando el rey lo fue a buscar, Daniel estaba salvo, sano, nada, ni un rasguño tenía. Porque el Dios que nosotros servimos, el Dios que te llamó adolescente, es un Dios fiel, es un Dios grande, es un Dios poderoso. Él guarda el pacto, Él bendice las generaciones que vienen. ¿Sabes? Dice la palabra que la maldición visita hasta la 3ª y 4ª generación. La maldición visita hasta la 3ª y 4ª generación. Pero la bendición de Dios dice que hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Mire la bendición, qué grande es la bendición de Dios. Que abarca. Usted mira hasta hoy, aquí, hasta acá. Lo escuchaba el pastor que ayer se alegraba porque veía a sus nietos que cantaban, que ejecutaban, vio a sus hijos y ahora veía a sus nietos. Pero la bendición va a alcanzar hasta 1000 generaciones. Él ya no va a ver, pero allá estará la bendición del Señor por uno que se propuso en su corazón. Amén. No contaminarse. Yo le quiero invitar a estar de pie en esta noche. El mismo Dios de Daniel sigue siendo nuestro Dios. El mismo Dios que venció por Daniel allá sigue siendo nuestro Dios. Ahora Daniel está ya con unos casi 85 años, más o menos, dicen los que saben. Ya parte de los que estaban cautivos en Babilonia comenzaron a volver con Esdras. Volver a Jerusalén a reconstruir el templo, y parte todavía estaba ahí. Y él está en el río Quebar y comienza a recibir algunas revelaciones que él no estaba capacitado para recibirlas todavía. Se sintió debilitado, entra en un éxtasis y por 21 días él está apartado orando con Dios, hablando con Dios, y no tenía fuerzas, se sentía debilitado. Pero el día 21 aparece el ángel de Jehová, un ángel que es enviado, y le dice: Daniel, muy amado. Solo hay 2 personas en la Biblia que son llamadas de esa manera. Yo no sé si ustedes se sienten amados por Dios.
A mí me llama la atención, ¿sabe quién? Juan. Juan, cuando le tocaba, él mismo escribió las cartas de Juan, pero cuando le tocaba hablar de él no decía yo, el apóstol, o yo, Juan. Él decía, el discípulo amado. Si él se identificaba así, el discípulo amado. Cuando le tocaba hablar de él decía, yo soy el amado Agallo. Siempre que le tocaba hablar de él, el amado, el discípulo amado, a quien Jesús quería, dice la palabra. Viene el ángel y le habla a Daniel y le dice, varón muy amado, yo tenía para traerte la respuesta ya cuando apenas te arrodillaste, yo ya tenía la respuesta para ti. Apenas te propusiste en tu corazón orar y obedecer y entrar en la voluntad del Señor, yo ya tenía la respuesta, ya me enviaron con la respuesta. Lo que pasa es que allá había una pelea. Se me opuso el príncipe de Persia y él no quería que venga la respuesta para vos. Pero gracias a que vos sos un varón fiel, gracias a que vos te seguís identificando con Dios, no cayeron tus brazos. Seguiste orando el día 2, el día 3 seguiste orando, el día 4 seguiste orando, el día 18 seguiste orando, el día 20 seguiste clamando, el día 21 llegó la respuesta para vos. Dios envió otro ángel que me ayudó, quedó peleando por allá. Yo he venido a causa de tus palabras, le dijo. A causa de tus palabras yo he venido. Daniel cayó postrado y aquel varón le dijo, levántate, y le tocó y lo fortaleció. Quedó parado firme, listo para oír la palabra del Señor. Dios le comenzó a explicar todas las cosas. Yo lo que te quiero hablar es lo que va a venir más adelante para mi pueblo. Y comenzó a recibir revelaciones, cosas que él no entendía. Y él dijo, ¿y cómo voy a saber de estas cosas? No es para este tiempo, Daniel. Sella las palabras de este libro, porque no es para esta generación, es para la generación más adelante, allá, en los días postreros. Dios da cosas y tiene sus misterios. Hoy nosotros leemos la historia de Daniel y nos inspiramos, y nos ayuda a fortalecernos y a afirmar más nuestra identidad con Dios, que hay un Dios que es fiel, que hay un Dios que es verdadero, que hay un Dios que guarda el pacto por las generaciones en generaciones. Si Él prometió allá atrás, sigue siendo fiel para cumplir hoy también. En la mayor me van a ayudar los hermanos. Hay un Dios que nos ayuda, que nos sostiene, que nos guarda cuando vienen esas propuestas raras por ahí. Es tan importante la cobertura de papá y de mamá, las enseñanzas y las experiencias que nos pasan. Más adelante las vamos entendiendo con el Señor. Mire, cuando yo era chico, mi papá me llevaba a la peluquería. Y llegaba a la peluquería y me sentaba ahí. Y el peluquero le preguntaba a mi papá y le decía, ¿cómo quiere que le corte? Tenemos el corte americano, el corte el corte. Mi papá lo miraba y le decía, yo quiero que le corte tipo varón. Esa era la respuesta de mi papá. Córtele tipo varón. Y mi papá se quedaba ahí mirando. Y el peluquero cortaba un poco y decía, ahí está bien. No, córtele tipo varón. En ese tiempo se usaba un corte medio taza, le decían en ese tiempo. Y a veces alguno se dejaba colita un poquito acá. Y yo salía llorando de la peluquería. Llegaba lo de mi mamá y me metía abajo de la pollera de mamá y renegaba y me enojaba con mi papá. Pero mi papá, yo sabía que llegaba, no quería que me lleve él a la peluquería, porque su respuesta siempre era corte de tipo varón. Este corte lo tengo desde chiquitito. No me gustaba, nunca me gustó. ¿Dónde me llevó el Señor? Al ejército. En el ejército no me preguntaron cómo me gustaba el corte. No me preguntaron si le gustaba el tipo varón, si quería corte americano, si quería asa. Mandaron la maquinita. Todos parejitos, todos igualitos. Dios de alguna manera se encarga de enseñarnos. Dios se encarga de alguna manera de capacitarnos.
Dios se encarga de moldearnos. Todos nosotros estamos en las manos del alfarero. Pero tenga por cierto que Dios cumplirá el propósito que tiene con usted. Dios llevará adelante y dará la bendición que se propuso con usted. Se levantarán los ríos, se levantarán las tempestades. Habrá momentos que dará ganas de dejar los remos y dejar de remar. Hasta acá llegué. Llegará el ángel del Señor y le dirá: varón, mujer, amada mía, levántate. Yo he venido con una respuesta del cielo. Porque desde el día en que te propusiste en tu corazón agradarme, obedecerme, aunque el enemigo quiso y quiere robar tu identidad, no va a poder, porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios es el que hace la obra. Dios es el que pone el querer como el hacer en los corazones. ¿Verdad, mayor? Sé que nada me puede parar. Cante conmigo. Su promesa no ha de fallar. El Señor prometió que conmigo siempre estará. Aunque yo enfrentaré por el valle tengo que pasar, mas al fin al lugar de todo yo voy a llegar.